hay conductas sociales que preocupan indudablemente, ¿no? De todos los grupos etarios, pero en esto también los jóvenes cumplen un rol y un papel fundamental. Y nos preguntábamos también, ¿no? ¿Por qué los jóvenes ante estas cuestiones son tan violentos, fruto de una reacción a las cuestiones que pasan en la sociedad? Para eso hemos invitado a Gisela Braconi, que es psicóloga. Hola Gisela, ¿cómo te estás? va? ¿Todo Gracias bien, por venir. No, bueno, ¿qué pasa con este tema? Me parece que es una conducta derivada, ¿no? La de los jóvenes que emergen de una situación social compleja que tiene el país. Sí, compleja. Y para empezar a definir esto, lo que es la violencia, después nos vamos a introducir en el tema del bullying, es necesario, me parece primordial, empezar a definir qué es la adolescencia. Y es el periodo por el cual es donde mayores cambios hay, físicos, psicológicos, comportamentales de todos nuestros adolescentes, ¿no? Los adolescentes principalmente pasan por 3 grandes duelos. El duelo del cuerpo perdido, en donde empiezan a experimentar diferentes sensaciones que hasta ese momento no conocían. Claro. Los roles que antes ocupaban, unos roles como mucho más de niño y ahora unos roles mucho más adultos, con más responsabilidades y demás. Y estos padres de la infancia, a duelarlos de que no son los mismos que tenemos ahora, con muchas más conductas que tienen que ver desde el orden desde las responsabilidades. Entonces, van coartando, digamos, todo lo que fuimos aprendiendo hasta ese momento y cómo nosotros individualmente vamos adquiriendo esas conductas y aprendizajes para poder desenvolverlo de la mejor manera posible en una edad mucho más adulta. Claro. Un proceso no menor lo que comentás, ¿no? Parece sencillo, uno lo enumera allí en algunas cuestiones, pero bueno, acá es donde empieza a traccionar el contexto, la familia, bueno, los amigos, porque definen una etapa de su vida y casi también cómo querés vivir de aquí en adelante, ¿no? La juventud nada más y nada menos tiene que ver con eso. Tal cual. O sea, el grupo de pertenencia es el donde los adolescentes se van a refugiar, en donde va a ser la compañía, la contención, y donde estos padres van a ser estos padres limitantes, claro, que coercionan, digamos, esta libertad para los chicos, en donde, bueno, hay un límite muy delgado, digamos, en donde los padres tenemos que empezar como a ver para qué situaciones ponemos ese límite y en dónde no, porque hay que prestar atención, digamos, en esta escucha atenta, en esta libertad de pensamientos, pero siempre y cuando, obviamente, primordiar y resguardar esta salud física y emocional de cada uno de ellos. Claro. ¿Cuáles son los factores que empiezan a emerger en la violencia de los jóvenes? Digo, ¿cuáles son los factores que son los detonantes para que, bueno, se manifieste una juventud donde uno ve de comportamientos por ahí muy agresivos, ¿no? Mira, principalmente ahora vivimos en una sociedad en donde hay mucha tecnología, en donde está todo al alcance de un botón, claro, en donde ya directamente se está perdiendo esto de buscar, esto de explorar, experimentar diferentes situaciones y lo tienen todo al alcance de un botón. Sí. Esto de tanta tecnología, tanto videojuego, tanta violencia en todos lados, tanta droga expuesta, alcohol. Entonces muchas conductas que vemos en los adolescentes en realidad también tienen que ver con conductas aprendidas dentro del nexo familiar, en donde los adolescentes viven y nos vamos forjando en una familia en donde si hay ciertos patrones violentos, falta de contención y demás, bueno, ellos van aprendiendo y van absorbiendo esto y ahí la dificultad se produce cuando empiezan a normalizar ciertos patrones y ciertas conductas en realidad que tienen que ver con vivencias en la casa y bueno, lo manifiestan en la sociedad después. Por eso es tan importante también este grupo de pertenencia en donde estos buenos consejos, donde este amigo sea, digamos, el contenedor saludable y no esta competencia desmedida en a ver quién gana, ¿no? Claro. ¿Hay perfiles de jóvenes violentos? Perfiles, hay conductas que llevan o sea, no es que 1 más 1 es un niño violento o agresor, pero sí, digamos, estas cuestiones como mucho más impulsivas, donde no hay límites claros, no hay límite, o sea, está todo difuso, en donde no hay una direccionalidad, en donde la empatía, esto de poder ponerse en el lugar del otro, me parece sumamente importante, entonces, donde ser asertivos, en donde yo pueda canalizar mis emociones y si siento algo, bueno, de poder ver dónde lo deposito, ¿no? Que no todo es lo mismo.
Y me parece que esta falta de empatía, esta falta de solidaridad, de respeto, hace también a esta conducta una conducta mucho más violenta, estos arranques, estos ataques que tienen estos adolescentes, como baja tolerancia a la frustración. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con el ya, ¿no? Con esto de lo quiero, pero lo quiero ahora, como que nos quedamos sin el proceso, sin esto de experimentar esto del proceso. Ahora parece que esto de ser Instagramer, influencer, es todo en el ya, esto como lo inmediato. Y nosotros venimos de una generación donde había estos espacios, entonces ahora es muy difícil delimitar estas cuestiones. Claro. Al medio de esto surge también otra de las situaciones que lo reflejamos en los medios continuamente, que tiene que ver con el bullying, ¿no? Y con los aspectos también desencadenantes, porque el bullying es realmente preocupante, es para ocuparse, porque es un tema realmente muy complejo. Definámoslo, si querés, al bullying y metámonos en algunos ejemplos prácticos de casos de bullying, ¿no? Con jóvenes y qué hacer, ¿no? Ante esa situación. Sí, el bullying, si lo podemos definir, lo definimos como cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, verbal, psicológico, económico, que se produce de manera reiterada por un largo proceso de tiempo. No es que es un chiste y nada más y quedó ahí, pero sí es reiterado, es siempre con la misma persona. El victimario o los victimarios son siempre los mismos y la víctima también, ¿no? Entonces, ahora lo que está pasando es el ciberbullying, que es muy difícil escapar, porque los chicos están todo el tiempo muy en línea. Entonces, es leer algo o escuchar algo en cualquier momento del día. Generalmente el bullying se da en los momentos escolares, en donde pasan mayor parte del tiempo del día los chicos, en un grupo, pero también se da, digamos, en la casa. Pensé automáticamente en instituciones educativas cuando dijiste, pero también, claro, sí, el ciberbullying, que tiene que ver con un contacto directo y no hay nadie en el entorno, lo sufre en forma directa la persona que es agredida. Respecto al contexto educativo, hay... respecto a este tema, ¿hay una situación que tiene que ver con contenerlos a los jóvenes que sufren bullying? ¿O hoy, 2023, todavía es una falencia que tienen las instituciones educativas de no contener a jóvenes con bullying? O digo, hasta el hecho de no solo contenerlos, sino si detectan en las instituciones educativas estas situaciones. Es que claramente, justamente, muchas veces no se detecta, claro, porque el víctima no se anima a contarlo o a exponerse por miedo a ser más agredido o por medio de tener represalias. Tengamos en cuenta que para que exista bullying tiene que haber 5 factores. El acosado, el acosador, los seguidores, que sería el séquito de estos, los expectantes, los que son meramente espectadores de la situación, que no saben si actuar o no actuar, en qué momento, por miedo de ser ellos los próximos, o por no saber tampoco qué hacer. Y la familia y el contexto externo, digamos, que acoge y acompaña a estos adolescentes. Hay colegios en donde hacen más énfasis en bullying, hay colegios en donde hay más, porque hay más competencias individuales, se delimita más. Por eso algo que está muy bueno en hacer es esto en equipos, ¿no? Esto o los deportes en equipo, o fomentar esto de no tanto el individualismo como sí, sino esto de apoyémonos en el grupo, este grupo de contención y demás. Hay ejercicios muy lindos para detectarlos, que tiene que ver... vos fíjate que es a la inversa de lo que generalmente se piensa. Se le da a los alumnos, o esto lo podemos hacer en casa, describir entre 3 y 5 compañeros con los que sí quisieras sentarte. Bueno, claro. No con los que no, claro, con el que sí quisieras sentarte. Porque si yo pregunto con quién no, es a la defensiva. Claro, claro. Entonces cuando yo pregunto con quién sí, y después recogemos todos esos papelitos, bueno, ahí vemos cuál no fue elegido. Claro. Y posiblemente ese no elegido es el que esté padeciendo y sufriendo esto. Y también pienso que se ningunea el tema del bullying, ¿no? Es como que sí, nadie le da la importancia que tiene, ¿no? Es como, deja seguir, a lo mejor el pibe va a su casa, lo cuenta en un almuerzo, en una cena, esto con los tiempos dinámicos que por ahí no escuchás, esta escucha atenta que vos decías, por ahí no existe, directamente no escuchan los padres qué es lo que le dicen, pero cuando escuchan... Es como que... cosa de chicos, ¿viste? Claro, cosa de chicos. Sí. Y muchas veces, hay papás y papás, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, defendete, bueno, insultalo, bueno, decilo. Claro. Y a veces las herramientas no están. A veces esas herramientas son las que les hace falta a cada uno. Pensemos que cada individuo es un sujeto completamente distinto a otro, con diferentes recursos,
para poder solventar diferentes tipos de agresiones. Hay muchas agresiones que se dan en la parte física, pero otras son indetectables, básicamente, digamos. ¿Y qué hacer ante una situación de bullying? Digo, por ahí nos está viendo gente que sufre, que es víctima de esta situación. Digo, ¿por dónde empezar? Por los adultos. Estos adultos tienen que contener, estos adultos tienen que darnos y brindarnos herramientas. Por eso, para que dejemos de hablar de bullying, necesitamos trabajarlo desde la infancia. Claro. Trabajar esto de... Porque vos fíjate que se salteó la infancia. Ahora hay un borramiento de estos niños que van al jardín a... Estamos hablando de preadolescentes de 7, 8 años, en donde ya prácticamente si juegan es una risa, un chiste, en donde se están pasando se están salteando etapas. Ahora vemos a niños adolescentizados o adultizados, en donde el juego se perdió la capacidad de juego. Ya los juegos de roles son solamente por tecnología, digamos. Claro. En donde vemos cuerpos de niñas o de niños con vestimentas ya más adolescentes, con bailes más adolescentes y más sexualizados, en donde se fue corriendo esto, en donde nosotros los adultos hemos sido criados bien, digamos, en cuanto a las etapas, la niñez, la infancia, la adolescencia, pero ahora eso se fue corriendo, en donde tenemos un chico de 8 años que ya empieza a mostrarse. Y lo complicado de esto es que perdí de ser, digamos yo, a ver cómo me mira el otro. Entonces, ahí es cuando empezamos a ver esto de, bueno, a ver, ¿quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy como niño? Y esas son las herramientas que tenemos que dar los adultos a estos niños. ¿Sabes qué pensaba con lo que decías respecto a la etapa de infancia, ¿no? Que es clave? Por ahí, aquellos que sufran el bullying tienen una autoestima muy baja, claro, ¿no? Entonces, digo, por ahí es momento de corregir, si estamos en esa instancia de infancias, para evitar estas situaciones a futuro, ¿no? Para no posicionar uno sobre el otro. No sé, digo, puede ser una de las situaciones, ¿no? Tener una autoestima muy baja y ser receptivo ante cualquier situación externa. Sí, tener autoestima muy baja, no solamente esta autoestima hace sernos dependientes y que yo me miro si el otro me mira, que eso es lo que lleva a repetir conductas autodestructivas. ¿Me entendés? Entonces, bueno, a ver, como papás o buscar ayuda en el exterior, hay muchos profesionales muy capacitados acá en la ciudad, hay instituciones también que acompañan a los estudiantes, no solamente colegio, institución educativa, sino también formaciones extracurriculares como cualquier deporte y demás, que van ayudando y paliando esto. Ahora, ¿qué le pasa al joven violento, que es el que genera el bullying? No lo registra, ¿no? Es como, digo, porque también lo que vos decías, el contexto, tiene un grupo de gente que lo adula. Digo, esa persona, sí, ¿lo registra? Sí, lo registra. Lo que pasa es que saca rédito y provecho de eso. Muchas veces, no sé, a lo mejor una familia puede detectar si su hijo es el agresor porque llega a su casa con pertenencias que no eran de él o de repente empezó a ser mucho más agresivo. Y en ese contexto, ¿qué pasa del joven violento con la familia, con la diaria? Bueno, si nosotros miramos, tendríamos que empezar a observar un poquito más. Claro. No mirar. Observar qué le pasa a mi hijo, qué elige jugar, qué elige ver. Porque la tecnología está tan expuesta que le damos el teléfono, la Play, la tablet y nos vamos a hacer otra cosa. Buscamos mucho la individualidad. Entonces, bueno, ¿qué vemos? ¿Qué ven nuestros hijos? Entonces, empezar a dejar de mirar tanto, porque una cosa es estar con el hijo en presencia, o sea, uno en la pieza o el otro, y otra cosa es estar teniendo un vínculo, saber lo que te pasa, pensar y preguntar. A ver, preguntar, no, ¿cómo te fue en el cole? Bien, terminó. A ver, ¿qué hiciste hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó hoy? ¿Qué actividad disfrutaste más? ¿Qué te pasó hoy en el colegio? ¿Qué fue lo que menos te gustó? ¿Algo te hizo sentir triste? ¿Con quién te sentaste adelante, atrás, al costado? O sea, empezar a preguntar más allá de repreguntar después del bien, ¿no? Porque eso es lo que pasa. ¿Cómo te fue? Bien, listo, me quedo ahí. No, después de ese bien, que venga, que todos los días te fue bien, o sea, nada pasó, nada quedó ahí después de ese colador. Entonces, empezar a ver qué hay atrás de eso.
porque los niños lo sufren, sí. pero cuando sufren hacen silencio. Y hacernos cargo como padres respecto a ese tema. Somos padres, no amigos ni conocidos, digo, es nuestro hijo o hija, donde tenemos que tener esta responsabilidad, ¿no? Y el límite estructura. Exacto. Sí. El límite estructura, porque nos va enmarcando dónde sí, dónde no. ¿Quién más que el padre es el que puede llevar y acompañar y sostener emocionalmente, físicamente, psicológicamente a este adolescente, a este niño, que para que después se desarrolle la empatía, la solidaridad, claro, el respeto por el otro, nosotros como formadores de eso lo tenemos que hacer desde casa. Dejar de decir esto es cosa de chicos o con un chirlo soluciono todo. No, con un chirlo tapo, con un chirlo silencio, con un chirlo hago un montón de otras cosas que no hago con el hablar, el comunicar, el saber qué me pasa. Muchos padres... a ver, esto del pedir perdón, no piden perdón, esto de no, mirá si me voy a mostrar con mi hijo de tal manera, y no, justamente, a ver, existe la equivocación, nos equivocamos siempre, entonces cuando un hijo puede ver que un padre pide perdón o se equivoca en algo, esto de poder verlo, de poder trabajarlo en familia, por eso... Una herramienta que me gusta mucho utilizar es el cubo de las emociones. El cubo de las emociones puede ser en el ámbito educativo o en el familiar. Lo podemos trabajar desde un montón de aspectos. Hacer un cubo con un papel, con lo que tengamos en casa, de los 6 lados, ponerle caritas. Una carita feliz, una contenta, una con bronca, con enojo y demás. Y tirarlo en algún momento con los abuelos, con los padres, con los hermanos, y empezar a decir cada uno, bueno, a ver, me tocó, ¿qué fue en el día lo que me puso más contento? ¿Qué hoy me hizo enojar? ¿Qué me puso triste? Entonces, mirá, mi papá hoy se enojó. ¿Y cómo lo resolvió? A ver, poder empezar a ver cómo claro, mi papá canaliza, cómo mi papá trabaja eso para poder direccionar, mira, yo puedo tomar esto, digamos, y poder ejecutarlo de la mejor manera posible. Si yo me enojo, ¿cómo ejecuto este enojo? A ver, está bien enojarse, está bien llorar, está bien... Pero ¿qué hago con eso? Claro. O sea, ¿dónde lo deposito? Claro. ¿Cómo es la manera sana de ejercerlo? Que las actitudes nuestras son el reflejo de lo que van a hacer nuestros Totalmente. hijos después. Gisela Branconi, psicóloga, extraordinaria charla. Gracias. Hay que repetirla. Hay que repetirla. Gracias por el tiempo. Muy amable. Gracias a ustedes.